Hay muchos cambios en mi vida. Mi melodía de menor subió a mayor. Desde que entraste a mi vida, me has dado un vuelo que nada me dio. Desafinado, sin tiempo, latía mi corazón. Desesperado y perdido, oí tu canción que cambió. La luz de neón que alumbraba mi vida se cambió por un sol que evaporó. El humo que un día confundía mi vida y amaneció. Sacaste ese fantasma que habitaba en mí. Fuiste mi pronto auxilio cuando iba a morir. Por eso eres melodía que armoniza mi sol. Eres escudo perfecto y mi salvador, que cambió. La luz de neón que alumbraba mi vida se cambió por un sol que evaporó. El humo que un día confundía mi vida y amaneció. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a esta transmisión de la Iglesia Virtual Juan 14:2. Acuérdense que la palabra de Dios dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esto no es solamente una promesa o una bendición de Dios para cuando Él venga por nosotros o cuando Él nos llame a su presencia. Esto es una realidad para nosotros hoy. Hoy nosotros tenemos un lugar en los planes y en el cuerpo de Cristo para bendición de otros. Sea en la iglesia donde te congregas, sea que te hayas apartado, tienes un llamado de Dios para que nunca te separes de Él. Y si es la primera vez que escuchas un mensaje de la palabra de Dios, déjame decirte que Dios tiene un mensaje para ti en esta tarde. Estamos compartiendo desde el rancho de la cabaña del Pastor Santos. Nos dio la oportunidad de venir a este hermoso lugar para compartir la palabra de Dios. Un pasaje que se encuentra en el capítulo número 3 del Evangelio según San Juan, quizás el versículo más conocido, y a eso le voy a agregar dos versículos más. El versículo número 16, Juan 3:16, quizás es el versículo más conocido. Sin embargo, yo lo voy a decir de mi experiencia, sí usado en muchas predicaciones, pero es la segunda vez que como tal tomo este versículo de base para compartir la palabra de Dios
concentrándome solamente en esta experiencia o en estos versículos que Juan plasmó en su evangelio para compartirnos acerca del amor de Dios. Dice este capítulo 3, versículos 16, 17 y 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús te ama, Dios te ama, dice estos versículos. Y este es el mensaje que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Señor y Dios, te damos muchas gracias por la bendición que nos das en esta tarde de compartir tu palabra. Señor, pongo mi vida en tus manos, pidiéndote en el nombre de Jesús que ese amor, Señor, del cual hablan estos versículos, quede, Señor, en nuestro corazón. Sea para nosotros experiencia viva, Señor, y no solamente versículos aprendidos. Que hoy lo podamos sentir, Señor. Que hoy podamos sentir verdaderamente que tú nos amas. Que hoy podamos sentir verdaderamente que ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz fue porque nos amó, aun cuando nosotros estábamos apartados de ti. Pongo mi vida en tus manos, Señor, pidiéndote en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que traigas bendición para todos nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. En los años 70, esta frase se hizo muy popular. Cuando yo empecé apenas a ir a la iglesia a principios de los 80, todavía esta frase se escuchaba mucho. Jesús te ama. Era hasta una manera en la cual nosotros nos saludábamos, como decir, hola, ¿cómo estás? Esa frase se fue haciendo tan común que en algún momento parece ser que llegó a perder el sentido. Y fuimos utilizando algunas otras frases también para decirle a otros lo que pensábamos o lo que sentíamos. Esas frases, algunas de esas frases fueron como Dios te ama después, o Dios te bendiga, o Dios te bendice, como en este último tiempo, en estos últimos años se utiliza la frase. Algunos que van un poquito más allá quizás utilizan hasta la bendición sacerdotal de Jehová te bendiga y te guarde. Y esa era una manera en que nosotros deseábamos bendición, o en la manera en que nosotros deseamos bendición para otros. Y con esta frase quiero darte este mensaje. Dios te ama, Jesús te ama. Y en estos versículos que leímos que le di lectura hace un momento, quiero mencionar tres cosas, cuando menos importantes, que nosotros podemos encontrar en esta frase de que Jesús nos ama, o en estos versículos que leímos. Y lo primero que quiero compartir con ustedes es la dimensión del amor. Yo no sé si tú puedes pensar en este momento, ¿cuál es el más grande acto de amor que tú has hecho por otros? ¿Cuál es el acto más grande que tú puedes decir, esto fue lo que yo hice por alguien? Tráelo a memoria, trae un poquito a tu memoria qué es lo más grande que tú has hecho. Las mujeres que han tenido la bendición y la experiencia de ser madres, yo puedo decir que uno de los más grandes actos de amor es dar a luz, porque clínicamente el riesgo de un parto es el riesgo de muerte es muy alto, muy alto. Entonces puede ser que ese sea un gran acto de amor, pero
¿Cuál es el más grande acto de amor que tú puedes recordar hacia otro? A lo mejor quizás te despojaste de algo que apreciabas mucho y no te importó dárselo a alguien más. Quizás en algún momento Dios te movió y en obediencia tú tuviste que manifestarle a alguien más de una manera muy expresiva lo que sentías por tal o cual persona. Pero ¿cuál es el más grande acto de amor? Nosotros podemos encontrar algunos actos de amor, algunos de ficción, algunos más de historia, que nos muestran el grande amor que alguien tuvo para otra persona. Estaba por ahí leyendo la historia del hombre que mandó construir el Taj Mahal, un sultán que tenía varias esposas, y la esposa que más amaba y que le dio, si mal no recuerdo, su 17º hijo, falleció en el parto. Y era tal su amor que ahorita este lugar se considera como un palacio. Sin embargo, cuando se construyó era un mausoleo. Fue el lugar de la sepultura de su esposa. Y dice la historia que tanto amaba este sultán a su esposa, que él mandó que cuando en su lecho de muerte, él quería estar viendo ese lugar al momento de morir. Y es considerado una de las 7 maravillas del mundo moderno, este lugar. Dice la historia de este lugar que se tardaron aproximadamente 24 años en construirlo y se necesitaron 20,000 trabajadores para poder hacerlo. Fue una obra de amor que él tuvo para con su esposa. Es muy emotivo. Yo no sé si quizás a la esposa le hubiera gustado más haber vivido en ese lugar que lo hubieran sepultado en ese lugar. No lo vamos a saber, pero lo que sí cuenta la historia es que era la esposa más apreciada de este sultán. También en alguna ocasión me di a la tarea de leer los 2 tomos de El Quijote de la Mancha. De pasta a pasta lo leí todo, y lo leí solamente por una frase que yo continuamente escuchaba y que yo quería estar bien seguro, sin preguntarle a Google ahí en la computadora, si la historia que narró Miguel de Cervantes Saavedra en estos 2 libros realmente existía en los originales. Y resultó que no, pero no les voy a, ese no es mi propósito. Mi propósito solamente es contarles que aquel caballero andante llamado Don Quijote de la Mancha, su deseo de lanzarse al campo, a las montañas, a los valles, a ir a tener peleas con otros caballeros, sí, era liberar a las personas humildes, a las viudas, a los huérfanos, hacerles justicia, pero el trasfondo real de todo eso era que cada batalla que él ganaba se la dedicaba a su amada, la señora Dulcinea del Toboso. Era lo que él hacía, era la manera de manifestarle su amor. De esta manera él quería manifestarlo, era su grande prueba de amor. En alguna ocasión también leí por ahí que unos tibetanos, para manifestar su amor a su líder, el Dalai Lama, que había sido exiliado del Tíbet, ellos viajaron desde Nepal hasta una ciudad llamada Katmandú, donde este hombre estaba. Y el que cuenta esta historia dice que la pasaron en el tiempo más difícil de aquel lugar. Dice que el clima era extremo, mucho frío. Ellos iban caminando descalzos entre la nieve. Y cuando él los entrevistó, dice que muchos ya habían muerto en el camino, era una contingencia grande. Y que les preguntó, bueno, ¿y qué los lleva hasta aquel lugar? ¿Qué los lleva desde su lugar de origen hasta este lugar llamado Katmandú? La respuesta que tuvieron fue, vamos a aquel lugar para que el Dalai nos bendiga. Esa era su manera de manifestar
ese amor y esa devoción. Si nosotros vamos a la Escritura, nos vamos a encontrar con que hay personajes bíblicos que manifestaron su amor a veces hacia Dios o a veces hacia otras personas. Encontramos a un Abraham que por amor a Dios, la manera de manifestarlo fue en una obediencia tal que cuando Dios le dijo, dame a tu hijo, sacrifícamelo, él obedeció y por amor a Dios y por obediencia a Dios, lo llevó a este lugar que Dios le dijo y preparó el holocausto, y cuando estuvo a punto de matarlo, Dios le dijo, detente. Tenemos otros ejemplos quizás un poco menos dramáticos, pero igual de significativos, de un hombre que tuvo 12 hijos, el patriarca de las 12 tribus de Israel, que tenía un hijo al cual amaba más que todos los otros. Y dice que a este hijo especial, el primogénito de su amada, porque había tenido 2 esposas y 2 concubinas y le habían dado 12 hijos, al primogénito de su esposa, la cual amaba, por la cual había trabajado 21 años para su suegro, llamado Jacob, dice que a José le hizo una túnica especial, como muestra del amor que le tenía a él. No necesariamente había que sacrificar nada, no necesariamente había que gastar tanto, pero sí era una manera de mostrar el amor que él tenía para con su hijo. Si nosotros regresamos a los versículos antes citados, nosotros nos vamos a dar cuenta que el versículo 16 inicia diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y esto nos habla de la magnitud del amor de Dios para con nosotros. Tenemos que nosotros evaluar el grande amor que Dios tuvo para conmigo, para contigo. Se mide. Y aquí dice que el amor de Dios se manifestó para con nosotros en que envió a su Hijo. Y aquí encontramos 2 dimensiones importantes del amor. El Padre, que había tenido perfecta unidad y comunión con Jesucristo, dispuesto a enviarlo, pero enviarlo ¿para quién? Enviarlo para que viniera a este mundo a salvar a hombres pecadores como tú y como yo. Para eso lo envió. Imagínense la grande prueba de amor. Dios no lo hizo por alguien que mereciera la pena enviar a su Hijo. No lo envió para rescatar a alguien que tuviera tal valor. No. Ahorita vamos a ver algunos versículos que nos muestran que no fue así. Pero fue tan grande el amor que tuvo para nosotros que estuvo dispuesto a enviar a su propio Hijo. Pero les decía que son 2 dimensiones diferentes del amor. ¿Cuánto nos amó el Hijo? ¿Cuánto nos amó el Hijo? El apóstol Pablo en el capítulo número 2 de los Filipenses dice, hablando de Jesucristo, que el Hijo estuvo dispuesto a despojarse de su gloria. Había un obispo que él utilizaba la versión antigua, y él decía que estos versículos dicen, se anonadó a sí mismo, se hizo menos a sí mismo, se despojó de todos los atributos para tomar y estar en nuestra condición, tomar la forma humana y estar en nuestra condición. Yo en algunas otras ocasiones he dicho, para que nosotros nos imaginemos un poquito qué fue lo que dejó Jesús para venir a pagar por nosotros, tendríamos que leer el capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis, donde ahí se narra la adoración que reciben el que está sentado en el trono y el Cordero que está a su diestra, donde hay 24 ancianos delante de ellos que avientan sus coronas, dice, y alaban al que está sentado en el trono y al Cordero, y dicen que para ellos es toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, donde hay ángeles delante de ellos que no cesan de decir, santo, santo, santo eres tú. Y eso no sucede en el Apocalipsis solamente.
Podemos decir, no, es que esto es algo que va a suceder, esto es algo que va a recibir Jesús. No, si ustedes van al libro del profeta Isaías, se van a dar cuenta que Isaías vio una visión del cielo casi igual, donde dice que había 4 seres vivientes que tenían 6 alas, y estos seres vivientes volaban ahí en aquel lugar, y dice que había uno que estaba sentado en el trono y sus ropas llegaban hasta el templo, y ahí no se cesaba de decir, santo, santo, santo eres tú. Eso es lo que Jesucristo dejó, y lo dejó por amor a nosotros. Estuvo dispuesto a dejar lo mejor que nosotros pudiéramos tener aquí en este mundo, lo mejor que pudiéramos crear en este mundo. No es comparable con lo que está en la presencia de Dios, no es comparable. Lo que Dios tiene preparado para nosotros no es comparable con todo lo mejor que nosotros pudiésemos tener aquí. Y Jesús estuvo dispuesto, por amor a ti y por amor a mí, a venir a este mundo. La dimensión del amor de Dios es más grande que cualquier acto de amor que nosotros pudiéramos leer en alguna historia, en alguna novela, que pudiéramos escuchar cualquier testimonio. Ningún acto de amor tiene la dimensión del amor que Dios tuvo para nosotros y del amor que Jesús tuvo para con nosotros, para venir a morir por nosotros. Esa es la dimensión del amor de Dios. Pero no es solamente la dimensión del amor de Dios, es el alcance del amor de Dios. Si ustedes buscan ahí en su Biblia y van a uno de las cartas del apóstol Pablo más doctrinales que hay en el Nuevo Testamento, como es la carta a los Romanos, en el capítulo 5, iniciando, habla acerca de la justificación. Y dice que ahora justificados somos por la fe y tenemos paz para con el Señor por medio de Jesucristo. Así inicia el capítulo número 5. Pero versículos más adelante dice, y haciendo una comparación, dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo número 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El alcance del amor de Dios es para todos. Y dice estos versículos que Jesús y Dios mostraron su amor para con nosotros en que aún estando nosotros en pecado, enemistados con Él. Si ustedes empiezan a leer desde los primeros capítulos, esta carta enfatiza el pecado, la condición nuestra delante de Dios, y nos dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Es el apóstol Pablo lo que les escribe a los romanos. Dice, pero con todo y eso, el amor de Dios es tan grande en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si nosotros seguimos el ministerio de Jesús en los evangelios, en los 4 evangelios, nos vamos a encontrar con que el amor de Jesús se manifestó una y otra y otra y otra vez. En el capítulo 3 en especial, se acerca un hombre principal de la sinagoga llamado Nicodemo, se acerca con él de noche, y Jesús no lo confrontó ni lo acusó ni nada. Jesús lo escuchó y le manifestó el amor. Jesús lo recibió con amor, como un hombre que necesitaba la revelación divina para alcanzar la salvación. Quería saber cómo llegar delante de la presencia de Dios. Y Jesús se lo enseñó, Jesús lo ministró. Pero no solamente lo manifestó con este hombre que era principal en la sinagoga. Lo mismo se acercó
un capítulo más adelante, una mujer pecadora, porque estaba viviendo en unión libre con el que tenía por esposo, y Jesucristo la recibió con amor, la recibió con amor. Y le dijo lo que era, pero no para reprochárselo, sino para que ella entendiera que Él era el Mesías que había venido para manifestarle el amor de Dios. Cuando le llevaron a una mujer sorprendida en pecado y la ley decía que tales mujeres tenían que ser apedreadas, no tomó una piedra para lanzársela, le manifestó el amor. El amor de Dios se extiende para aquel que reconoce que ha cometido pecado, para aquel que reconoce que no merece nada, pero que por la gracia puede recibir este amor de Dios en su vida. Ese es el alcance del amor de Dios. Cuando se acercó al banco de los tributos públicos y cuando pasó ahí cerca de un árbol sicómoro donde un hombre estaba arriba y los dos estaban en la misma condición porque eran publicanos, no les dijo que venía para condenarlos. Cuando Jesucristo entró a la casa de uno de ellos a comer con un hombre llamado Zaqueo y le dijeron, si este hombre supiera, realmente fuera profeta, no se atrevería a entrar a la casa de este hombre que es un pecador. Y Jesucristo les dijo, yo no vine a salvar a justos, vine a salvar a los pecadores y a llamarlos al arrepentimiento. No se acercó con ellos para acusarlos, se acercó con ellos para que ellos reconocieran su falta y le buscaran, de tal manera que Mateo lo siguió y Zaqueo dijo, de todo lo que yo tengo, si a alguien he defraudado, le voy a restituir. Y si a alguien le debo, le voy a dar. Y puedo repartir también de lo que tengo entre los pobres. Ese era el efecto que el amor de Jesús causaba entre aquellos que se acercaban a Él. No venía para rechazarlos, no venía para aplaudirles su pecado también. No venía para decirles, estás muy bien con lo que estás haciendo. Venía para decirles, tú puedes ser diferente, tú puedes cambiar. Porque no importa si fuera un principal de la sinagoga, no importa si era una prostituta, no importa si era un publicano. Todos estaban en la misma condición, necesitaban ver el amor de Dios en sus vidas por medio de Jesucristo. Jesús te ama. Jesús te ama. Y no importa cuánto tiempo tengas en la iglesia, si tienes mucho, si tienes poco, o si nunca has ido a una iglesia. Jesús te sigue amando y Jesús te sigue esperando. Y Jesús se sigue acercando a ti, no para condenarte, sino para llevarte al arrepentimiento y para darte la oportunidad de una vida nueva. Para que le digas, sí, Señor, necesito sentirme amado. Ese es el alcance del amor de Dios. Y el alcance del amor de Dios para los que en algún momento ya lo experimentamos. No sé si lo experimentaste hace 30 años o hace 20, no importa cuántos años. El amor de Jesús no ha cambiado. No ha cambiado. Lo mismo que sentiste ese día que le dijiste, Señor, perdóname. O el día que le dijiste a Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. No ha cambiado. Es la misma gracia, es el mismo Jesús. Así como te sentiste en aquel momento de emocionado, de libre de cargas, de libre de pecado, que te sentiste una nueva criatura con nuevas expectativas, con un nuevo camino, con nuevas esperanzas. Es el mismo para ti hoy. El alcance de Él no ha cambiado. A veces pasan los años y sentimos como si Dios se hiciera más distante, como si Dios nos escuchara menos, como si Dios nos consintiera menos, como si Dios de repente cerrara sus oídos o nos diera la espalda. No, Jesús es el mismo, Dios sigue amándonos, por eso envió a su Hijo. A veces nos sentimos como el hermano del hijo pródigo, que vemos que un nuevo creyente viene a los pies de Cristo
y se siente el más bendecido de todos, y nosotros decimos a veces, ¿y por qué, Señor, a mí hace tanto que me dejaste de bendecir como lo estás bendiciendo a él? El Padre le dijo, todo lo que tengo aquí es tuyo. Si quieres invitar a tus amigos para hacer fiesta, ven y haz una fiesta. Si quieres tomar algo de lo mío, tómalo, es tuyo. Ese es el amor de Dios para ti y para mí. El alcance del amor de Dios es grande. Los que tuvimos la oportunidad de darle clases a los niños, no podemos olvidar aquel canto infantil muy popular, y yo espero que se siga cantando siempre en las iglesias y en las clases de los niños, que dice: tan alto es el amor de Dios que no puedo ir arriba de él, tan bajo es que no puedo ir abajo de él, tan ancho es que no puedo ir al lado de él. Así de grande es el amor de Dios. Ese es el alcance del amor de Dios. Por eso, en el segundo versículo que leímos al principio, dice que Jesucristo no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Dios no envió a su Hijo para que te hiciera ningún daño. Por eso a Dios nunca podemos preguntarle, ¿por qué, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué? No, porque Dios nos ama. Porque Dios, aún en la disciplina, es muestra de su amor. El autor de los Hebreos, en el capítulo 13, cuando habla acerca de la disciplina de parte de Dios, dice que aún en la disciplina el amor de Dios se manifiesta sobre nuestra vida. Ese es el alcance del amor de Dios. Y tercero, el efecto del amor de Dios. En una ocasión, compartiendo acerca del matrimonio, en el matrimonio Dios hace una ilustración de la relación de Jesús con su iglesia como la relación del matrimonio. Y si ustedes leen las cartas, en especial la carta de Pablo a los Efesios y la carta del apóstol Pedro, se van a dar cuenta que cuando se habla del matrimonio, al hombre se le manda amar a su mujer, pero a la mujer no se le manda amar al hombre. A la mujer se le dice, debes de estar sujeta a tu marido. Y le podemos dar muchas vueltas a lo que esto significa, pero yo creo que lo podemos resumir de una manera muy, muy sencilla. Cuando alguien se siente amado, la reacción que se tiene es amar. La mujer que se siente amada no solamente respeta a su marido, no solamente se sujeta a su marido, ama a su marido. Ama a su marido. Esa es la reacción y la respuesta a la manifestación del amor. Si no lo estamos viviendo y recibiendo, quizás tenemos que preguntarnos, ¿qué tanto estoy manifestando mi amor? Es solamente esto ilustrativo para que veamos el alcance o el efecto, que el amor debe de causar en nuestra vida. Cuando menos debe de causar dos cosas en nosotros al sentirnos amados por Dios. La primera es que nosotros vamos a amar a Dios. Si ustedes leen el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, ahí se habla acerca de la vid
verdadera, donde Jesucristo dice que Él es la vid verdadera, dice, y mi Padre es el labrador. Y dice el versículo número 10 en adelante, perdón, desde el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos y permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Lo primero que va a causar, el efecto que va a causar, es que vamos a amar a Dios por sobre todas las cosas. Por eso cuando Jesucristo habla de los dos grandes mandamientos, dice el primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, sí, porque Dios es bueno, pero es porque Él nos amó a nosotros primero. Y lo que Él está esperando es que nosotros ahora le amemos de tal manera que permanezcamos en sus mandamientos, que permanezcamos en Él, que permanezcamos firmes. Este capítulo 15 del Evangelio según San Juan dice que separados de Jesús, nada podemos hacer. Este es el efecto que causa en nuestra vida. ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué doblamos nuestras rodillas y oramos? ¿Por qué quizás extendemos nuestra mano para ayudar a nuestro prójimo? Porque amamos a Dios. Si no lo que haces, no lo haces porque amas a Dios, estás equivocando el camino. Si tocas en la iglesia, si predicas, si eres el ujier que recibe a los hermanos que van llegando a la iglesia, si eres el que barre, si eres el que limpias, ¿por qué lo haces? ¿Porque fue un cargo que te dieron o porque amas a Dios? Si en tu casa tratas bien a tu esposa, tratas bien a tus hijos, tratas de mantener toda tu casa en orden, ¿por qué es? ¿Por un compromiso o porque amas a Dios? En tu trabajo, si tratas de ser honesto, hacer las cosas de la manera correcta, ¿por qué lo haces? Hazlo porque amas a Dios. El efecto que causa en nuestra vida es amar a Dios, el entender la dimensión de Dios, de ese amor que nos manifestó en Jesucristo, y el saber el alcance que tuvo en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos que responder con amor a Dios. Pero el segundo efecto es el amar a nuestro prójimo. El apóstol Juan en su primera carta habla de una manera muy amplia acerca de esta combinación del amor entre Dios y los hombres. Santiago habla de una fe práctica que al final no deja de ser la manifestación del amor en cuanto a nuestra relación con los demás, a tratarlos a todos por igual. El apóstol Juan dice: no puedes decir que amas a Dios si no amas primeramente a tu hermano. Pero el amor a nuestro hermano es el efecto del amor de Dios sobre nuestra vida, y pudiera parecer un trabalenguas y un laberinto, pero al final la dimensión del amor de Dios y la manifestación del amor de Dios sobre nuestra vida es que si Dios me amó, debo de amar también a mi hermano. A mi hermano en lo familiar, a mi hermano en la iglesia, y debo de amar a mi prójimo. Y el amor se extiende al nivel de que la Escritura dice: aún a nuestros enemigos tenemos que amarlos. ¿Por qué? Porque Jesús te ama. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque Jesús nos ama. Y ese amor no ha cambiado. Ese amor de Dios para con nosotros no ha cambiado. Ese mensaje de la Escritura no ha cambiado. De tal manera Dios nos amó que envió a su Hijo. Con esto termino. Solamente tenemos dos opciones. El tercer versículo que leímos al principio dice que el que cree no es condenado, pero el que no cree
ya ha sido condenado porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. Tenemos la bendición y la oportunidad de aceptar, de recibir, de vivir este amor. Este amor que nos hará sentir amados y de la misma manera dar amor. Pero también podemos rechazarlo porque tenemos esa libertad. Y al momento de rechazarlo seguiremos acumulando en nuestro corazón malos pensamientos, malos sentimientos, y por lo tanto esto nos llevará a malas acciones. La decisión es de nosotros. Yo quiero decirte, Jesús te ama. Te ama tanto que envió a su Hijo para que muriera por ti. Jesús te ama tanto que entregó su vida en la cruz por ti, para que tus pecados fueran perdonados y para que tú tuvieras una bendición de vida eterna. Jesús te ama, no lo olvides. La más grande manifestación de amor que tú conozcas, que hayas leído, que hayas escuchado, no es comparable con la bendición del amor de Dios para con nosotros. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por ese amor que Él nos manifestó por medio de Jesucristo. Señor y Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Qué hermoso, Señor, es sentirnos amados por ti. Qué hermoso es volver a recordar que tú nos amas. Qué hermoso, Señor, es recordar que Jesucristo estuvo dispuesto a ir hasta la muerte y muerte de cruz. Dice tu palabra como una muestra de amor, porque éramos pecadores, Señor. Y dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, gracias. Gracias. Porque no solamente dijiste que nos amábamos, nosotros a veces con tanta facilidad podemos decir te amo. Pero Señor, ese te amo que viene de tu parte, venía acompañado, Señor, con el unigénito, con tu Hijo, con el Cristo, con el Salvador. Con eso venía acompañado, ese de tal manera Dios nos amó. Venía acompañado, Señor, con un mensaje que traía Jesucristo, pero también venía, Señor, con un sacrificio que se iba a hacer para que nosotros alcanzáramos salvación. Gracias, Señor. Ahora, Señor, ayúdanos y enséñanos a disfrutar de ese amor, y que ese amor también, Señor, se ponga de manifiesto en nuestra vida para con otros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Que nunca se te olvide, Jesús te ama. Y tú puedes ser un instrumento de esta manifestación del amor de Dios a través de una ofrenda. Vamos a orar para recoger una ofrenda. Acuérdate, tú eres el administrador de esta ofrenda. Como Dios te mueva, a quien Dios te mueva a llevarle esta ofrenda, no hagas oídos sordos, llévala en el nombre del Señor y extiende tu mano y dile: esta es una bendición de Dios para ti. Vas a ver que va a resultar en gran bendición. Tú puedes ser ese instrumento de amor también para que otros reciban bendición. Dios puede usar tu vida por medio de eso. Y acuérdate, tú eres el administrador, nadie más. Yo no te voy a decir a quién se la des, a quién se la mandes, ni mucho menos. Si es ahí cuando tú salgas del supermercado o cuando vayas en tu carro y te encuentres en algún crucero, o si sepas de algún vecino, de algún amigo,
de algún pariente que está pasando por diferentes necesidades, llévale esta ofrenda y dile, esta es una bendición de Dios para ti. Y aprovecha ese momento también para darle un mensaje y decirle una vez más, Jesús te ama, Jesús te ama. No solamente por unas monedas que podamos dar, sino porque Dios envió a su Hijo para que pagara por nuestros pecados. Vamos a orar por esta ofrenda. Señor y Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque, Señor, tú has sido muy bueno para con nosotros. Tú has suplido, Señor, nuestras necesidades. Tú nos has dado a muchos de nosotros un medio de sustento seguro, Señor. Tú has permitido que muchos de nosotros estemos con bien, con salud, Señor, con una casa donde habitar, con comida en nuestra mesa, Señor, con vestido, Padre, y te damos muchas gracias por eso. Pero, Señor, hay quienes están pasando por diferentes necesidades, Señor. Que esto que tú has puesto en nuestro corazón, Señor, de apartar un poco, Señor, de lo mucho que tú nos has dado, Padre, lo podamos llevar a aquel que lo necesita, Señor. Que podamos ser la iglesia que lleva bendición a aquel que lo está necesitando, Padre. Hay muchos que no tienen un pan que llevarse, Señor, a su boca. Hay muchos, Padre, que ahorita carecen, bendito Dios, de un hogar. Pero, Señor, quizás no podremos suplir grandes cosas, pero sí, Señor, podemos aligerar con algo lo que hoy podemos apartar para llevarlo al necesitado. Ponemos en tus manos, Señor, esta ofrenda y que al llevarla, Señor, nos des tú la oportunidad, no solamente de decir esto es una bendición de Dios para ti, sino que podamos decirle también, Jesús te ama y quiere perdonar tus pecados y quiere que tú le recibas para que tengas esa seguridad de la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga. Acuérdense, nunca ha sido tan fácil compartir el Evangelio. Hoy tú pudiste ver esta predicación con un clic en tu computadora o con un toque en tu celular. De la misma manera lo puedes compartir. Comparte la palabra de Dios, sea esto o de cualquier otro medio, pero comparte la palabra de Dios. Necesitamos seguir escuchando, seguir alimentándonos de la palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga.